Es una buena noticia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así lo estableció Dios en Mateo 24:35. Todo pasará, todo se acabará. Él estableció todo a través de su boca. Israel ha decretado que esta es la década de la boca, el año de la boca, el que divulga, el que proclama, el que declara, el que anima, el que construye con sus palabras. Él es el autor del universo, nuestro Dios, y también nos dejó un manual que se llama la Biblia y transforma y trae cambios a nuestras vidas. Y la Biblia nos da vida y vida en abundancia. Hoy estaremos tocando la trompeta. Ella está sonando. Una gran cosecha se acerca. Días de Elías son estos. Declara palabra de Dios. Proclama que el Señor se ha acercado y viene con una declaración de cambio, de arrepentimiento. Tú y yo lo necesitamos como nunca antes. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y por sentarnos aquí en la mesa con papá, disfrutar juntos aquí en familia. En el día de hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Di la palabra. Di la palabra. Jesús dijo la palabra. Desde el principio de la fundación del mundo, todo lo creó por la palabra. Y el texto bíblico que hemos establecido como base está en Lucas 7 del 1 al 10. También está en Mateo 8 del 5 hasta el 13. Pero resulta que yo acabo de encontrar que Lucas, él era médico, pero se basaba en detalles preciosos. Mateo es más compacto, concreto, pero aquí en Lucas él se extiende hacia unos detalles maravillosos. Y vamos aquí ahora a leer esta palabra. Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 7 del 1 al 10. Lucas era médico, era lleno y cargado de detalles. En Mateo tú ves la historia, en Mateo 8 del 5 al 13 es más sencilla y corta, pero los detalles de un médico para hablar de un hombre que sería sanado, él se dedicó en detalles. Y podemos ver qué significa aquí. Centurión es un capitán romano, era un máximo responsable de una milicia del Imperio Romano, compuesta por 100 soldados. El hombre era influencer, manejaba multitudes de soldados, tenía autoridad en toda la población romana y según el diccionario de la Real Academia Española, los centuriones tenían facultades
administrativas y directivas. Eran personas de dirección, de visión, de mucha autoridad. El centurión era uno que propagaba el mensaje y todos le seguían. Pues cuántas personas él manejaba. Y vamos a mirar aquí 7 momentos. Podemos ver el primer momento de esta historia, que está basada en el reino de Dios que está cerca. Se ha acercado el reino. Jesús está compartiendo con la multitud. Él está allí con los discípulos. Muchos le seguían. La ciudad era impactada cuando escuchaban hablar a Jesús. Y las personas se reunían y decían: ¿de dónde viene? ¿Cuánta autoridad él tiene? El mensaje conectaba a los corazones. El reino se acercaba. Y después que él terminó, el pueblo le oía. Y si el pueblo le oía, es como aquel pasaje que Jesús buscaba tantas ovejas y él declaraba: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No sé a quién estamos siguiendo, a quién tú estás siguiendo. Libros, fábulas, cosas ocultas, pero la Biblia es el libro basado en la riqueza de la vida abundante que tú y yo necesitamos seguir. Y cuando se habla de reino, ¿en qué podemos pensar? Pensar en una corona, en un imperio, en un palacio, en riqueza, en brillo, en abundancia. Podemos pensar en alimentos, vestido, comida, en muchísimas cosas. Y todo eso está bien. El reino de los cielos se ha acercado. Él descendió. El Padre Dios pensó en una humanidad que estaba perdida, envió a su Hijo para darnos esa vida abundante. Y se hizo carne aquí contigo y conmigo en la tierra. Pero en los días de Juan el Bautista, en Mateo 3:2, declara: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino es descender, es inclinarse. El reino de Dios es servir. Mientras en el mundo piensa en riqueza, corona y grandeza, el reino de los cielos habla de servir, de menguar y de proclamar la sencillez del corazón. El enemigo es altivo, es arrogante, pero Jesús nos vino a dar lo mejor de lo mejor, que esa justicia estaba en esos ingredientes, en su amor. El arrepentimiento tiene una grandeza para la vida del cristiano de poder conquistar el reino. Él se ha acercado. Tú y yo nos estaremos acercando. Tú te estás acercando para buscarlo con pasión y con fuego y con hambre, porque tocamos la fibra de su corazón cuando tenemos fe, cuando tenemos hambre. Buscaremos su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Muchas veces buscamos la añadidura. Mateo 6:33 así lo registra. Buscamos la añadidura: casa, carro, beca. Pero el Rey no está gobernando en el trono de nuestro corazón, pues Él nos invita hoy que este es el diseño de su reino. Y cuando yo lo busco con pasión y con todo el corazón y lo establezco en justicia, la añadidura va a venir. Todo lo que yo necesite. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. ¿Y qué es justicia? Rectitud, es verdad, es dirección, es verdadero, es un confiable. Y la paz es esa plenitud de tranquilidad y el gozo. Y muchas veces se nos va el gozo porque el reino no está. Si la justicia no camina y gobierna conmigo, porque se ha ido el reino de Dios. Cuando tenemos el reino de Dios en nosotros, la presencia se manifiesta. Y Él nos está invitando en estos tiempos a vigilar, a orar, a tener alboradas, a buscarlo en todo tiempo y lugar, en las vigilias de la noche. Presencia de Dios. Esta familia ha establecido que la visión es con fe y amor. Llevamos la presencia y la gloria de Dios. Llevamos su presencia. Amamos traer el diseño del cielo para aquí establecerlo en la tierra.
Y dice Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En su presencia hay gozo, y muchas veces el gozo se ha ido. Es porque la presencia me cuesta, solo lo hago por obligación, me imponen, me animan para agradar a mi líder. Debo chequear mi corazón. ¿Con qué motivación busco su rostro? Pero es que Él está cerca y yo debo inquirir y buscarlo. Jesús era de multitudes, pero Jesús también era de grupos pequeños. Estuvo con los discípulos, los entrenó, los direccionaba. Iba a los pueblos, a las aldeas, a las ciudades. Iba al camino. Él era el camino, verdad y vida. Y Él era el Dios del camino, de dirección y de verdad. Estando en lugares como estos, los milagros se manifestaban. Él se dejaba ver en gloria todo el tiempo. Todo el tiempo. Ese primer momento, el reino de Dios está cerca. Él se ha acercado. Y podemos ver ahora un segundo momento. Y es el impacto en el pueblo de Capernaum. Es un impacto. Se siente en ese lugar. Y este Capernaum era un poblado pesquero que quedaba ubicado en la antigua Galilea. Estaba allí y Jesús generó muchísimos milagros. Allí sanó el ciego de nacimiento, convirtió el agua en vino. Allí celebró las bodas de Caná. Allí celebró la sanidad del siervo del centurión. Y fueron tantos los milagros. La multiplicación de los panes y de los peces fue una de las ciudades donde más divulgó y declaró milagros y prodigios. Allí en Capernaum, Él era el rey de los mares, de las aguas. Caminaba, iba y venía. Pero aquí el centurión está triste. Hay un impacto en la ciudad. Se puede sentir. Cuando la luz llega a un lugar, hay impacto. Cuando la luz entra a los corazones y a las familias, debe haber transformación. Y el centurión, este hombre capitán del ejército romano, algo tuvo que percibir, que Jesús llegó. Y en su casa algo estaba pasando. ¿Quién era este hombre que estaba enfermo? ¿Era este siervo la mano derecha del centurión? ¿Sería parte de su familia? ¿Cuánta responsabilidad tendría este siervo del centurión? ¿Sería confidencial él? ¿Tendría muchas responsabilidades delegadas por su amo? ¿Quién era él? Donde el centurión estaba tan triste por su enfermedad. Este hombre estaba postrado en cama, paralítico, enfermo. Mateo así lo registra. Mateo 8:6. Dice que estaba paralítico, enfermo, postrado, atormentado. ¿Y sabes quién es un atormentado? Cargado de demonios. Habían espíritus. La religiosidad de ese palacio tal vez era mucho, y de todo el territorio romano donde este centurión quería liberarse. Jesús siempre tenía las mejores estrategias pedagógicas para instruir pueblos, naciones y ciudades. Y él tenía un decreto todo el tiempo, traer quebrantamiento en las barreras entre judíos y romanos. Era una comisión, reconciliar al mundo con Dios. Era atraer y romper limitaciones culturales y de etnias entre el pueblo judío y romano. Y él entraba muchas veces a donde no lo querían tener. Pero ahí había un impacto. Los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. El reino es impacto. El impacto es Cristo. El impacto es luz. Y las tinieblas se desplazan. Y este hombre, capitán del ejército romano, algo debió sentir. Impacto porque Jesús tenía que entrar en Capernaum. Él es la luz del mundo. Y declaraba el Señor: el que me sigue no andará en tinieblas. Si lo que está moviéndose en ti
y en medio de la humanidad es terrible y hay caos y hay muerte y hay depresión, tormenta, tornados, está el COVID, está el odio, la mentira, el divorcio, está la ansiedad, la angustia, la falta de perdón. Todo esto tiene solución, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el impacto ha llegado y las potencias de los cielos están siendo conmovidas. ¿Y por qué se conmueven las potencias? Hay una guerra entre la luz y tinieblas. El enemigo vino a destruir y matar, vino a robar, pero el impacto de la luz de Cristo, y tú y yo somos la luz y sal de la tierra, hemos venido a traer cambios y transformación. Gracias, Señor, porque hoy declaramos que el reino se ha acercado, pero también hay impacto con tu palabra en mi mente, en mi corazón, y proclamo que la luz entra a mi vida y también a mi familia. Se desplazan las tinieblas, renuncio a las tinieblas, y hoy levántate y declara que el Señor Jesús es el impacto de fuego y de pasión en tu corazón y en el mío. Tercer momento, un momento en familia. Cuán importante es para Dios la familia. Y yo creo que también este capitán romano, para él era valioso un elemento tan importante como su siervo que estaba enfermo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos y rogarle a él que viniese y sanare a su siervo. Y es allí donde el centurión se convierte en un intercesor. Él siente el clamor, él le transmite a sus siervos que vayan por Jesús y vengan a casa y le visiten, pero que provoque ese milagro aquí en casa. Él clama, se convierte en un intercesor, pero él siente amor por las almas, él siente amor por el criado. Y la compasión es la que activa los milagros, la fe y la compasión. Es hermosa la fe de este hombre. Oyó de Jesús, sabe que este hombre tenía cosas maravillosas y le transmitió la compasión a sus jefes. Y es así como él viene y hace este milagro sorprendente. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto a mi jefe. Ven por nuestro criado que está a punto de morir, porque el centurión ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El amor del centurión por el pueblo judío era maravilloso. Los trataba bien, edificó una sinagoga para ellos, ama la nación de Israel. Hombre bueno, decía el pueblo judío de él. Y estos hombres claman a Jesús que venga. Él no se niega, él acude a ese llamado. Jesús se dedica al bienestar integral, social, espiritual, económico. Y él declara, mira, regaló cosas, hizo cosas. Y Jesús se acuerda de nuestras ofrendas. Salmo 20 así lo dice, que Él se acuerda de todas nuestras ofrendas. Y en esa generosidad, Él destrona la avaricia. No sé cuántas cosas tú has podido edificar en el caminar del ir y venir. Compasión por las almas, visitación, has ido, hacemos esa llamada, estamos estableciendo el reino en medio de nosotros, donde necesitamos levantar a muchos que están a punto de morir y de fallecer, donde hay crisis de fe. Estamos haciendo esas llamadas oportunas. El Señor se alegra cuando tú y yo llevamos este mensaje, cuando tú y yo nos honramos unos a otros. La honra y el respeto, la obediencia. Esto es sorprendente. Este hombre, el centurión, construye el templo, la sinagoga judía. ¡Qué belleza! Y él no era cristiano, no era seguidor de Jesús. Oía de Jesús, sabía que Él era bueno. Yo me imagino que como un escáner, Él había descubierto quién era este hombre. Maravilloso, de autoridad, que las cosas que hacía traían un impacto. Y hoy
yo quiero decirte, esta familia de la fe ha sido generosa, ha edificado templo, casa para el Señor, ha construido vidas, ha levantado generaciones, ha hecho siembras maravillosas, pero el Señor nos quiere atraer para poder venir y hacer algo más. Yo he conocido muchas personas que han hecho siembras maravillosas con su misma vida para que naciones sean restauradas y sean consagradas para Cristo. He conocido muchas personas donde se han desgastado por completo para establecer el reino de Dios. La familia, en la familia se pierden muchas cosas. Allí el centurión dijo, aquí en la familia vamos a construir, vamos a preparar un altar y un lugar donde Jesús va a entrar y hacemos trabajo en equipo y Jesús se va a acercar. Declara conmigo, seremos apasionados por Jesús, llevaremos las buenas nuevas y así como el centurión que se convirtió como un intercesor, uno que clamaba para atraer el corazón de Dios y provocar un milagro en su familia, así como él recibió el amor de Dios para tener fe y para levantarse y proclamar la palabra y establecer el reino, así como se levantó a traer una ofrenda preciosa y abundante para edificar casa para el Señor, así tú y yo también lo haremos. Cuarto momento, Jesús atiende al llamado y fue. Yo aquí puedo ver una obediencia maravillosa de Jesús. Obediencia al Padre, porque había un gran milagro que se iba a manifestar allí. Jesús fue con ellos, con los amigos, y están al encuentro, van al encuentro con Jesús. Y cuando ya se está acercando Jesús a casa del centurión, él siente temor, siente tal vez vergüenza, cierta angustia, y le dice allí a los amigos, corran a Jesús, vayan a él, díganle que se detenga, que no se acerque, y que solamente él puede declarar y decir la palabra y mi criado sanará, que no llegue hasta la casa. ¿Qué tuvo centurión en su corazón? ¿Qué pudo sentir? Tal vez vergüenza. ¿Qué prácticas, qué costumbres él frecuentaba hacer allí en su casa militar? Y donde él le dijo, no soy digno. Tal vez él dijo, soy un hombre pecador. Aquí he hecho cosas que no están bien. Yo he oído hablar de ti, he oído hablar de tus milagros y tus prodigios, pero tú eres un hombre que está sujeto a la autoridad de Dios, pero tan solo tú dices la palabra, lo que es ocurre. Él sabía que el hijo del carpintero tenía un poder y una autoridad en toda la población sorprendente que ningún médico tenía. Solo di, solo pide, solo di la palabra y yo sé que mi criado sanará. No hay fronteras, no hay barreras. No hubo fronteras ni barreras en Pablo ni en Pedro cuando estuvieron en la cárcel. Se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Y los amigos y la iglesia del Señor cantaba alabanzas y declaraba libertad. Es así como este centurión sabía que lo que es tenía que caer. ¿Y qué es decir? Es anunciar, es declarar, es hablar, es profetizar, es divulgar, es proclamar, es publicar. Publica la palabra y generarás un impacto de libertad en mi casa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Pero también yo puedo ver la palabra en el Salmo 107 del 19 al 20. Pero ellos clamaron en su angustia y los libró el Señor de las aflicciones. Envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Este salmo me encanta, me edifica muchísimo, porque cómo edifica
el Señor con su palabra, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué hablo en el día a día? ¿Qué proclamo en el entrar y salir? ¿Qué perdió el centurión allí al no dejar entrar a Jesús? Su fe conmovió el corazón de Dios. Él obedeció ante la palabra de una autoridad romana. Él corrió a hacer el milagro porque era la voluntad del Padre. Y la bendición entró a la casa. Pero se perdería el centurión por no haber dejado entrar a Jesús a su casa. Tengo fe para algunas cosas. Me muevo en fe. A lo lejos, a la distancia. Pero tengo a Jesús cerca. El reino se ha acercado. Lo tengo conmigo. Lo disfruto. Solo a medias recibo a Jesús. O en plenitud lo dejo entrar a casa. Porque en estos días Dios está hablando tantas cosas, que es en el hogar, que quiere construir. En la casa se perdió la moneda de una mujer que barría en casa, encendió la luz y la moneda se perdió, pero ella la encontró. Es en casa que se daña y se pierden cosas. La luz está encendida, pero es en casa que se generan los más grandes milagros. El milagro del siervo del centurión vino a la casa, llegó a la casa, pero la intimidad de Jesús entró a este hombre. Creo que allí puede haber algo donde nos perdemos de vivir una vida en plenitud por Jesús no entrar a casa. Quinto momento, palabra de poder, dunamis. En estos tiempos Dios nos está convocando para que esa palabra de poder fluya con toda la autoridad que viene del cielo para ti y para mí. Lucas 7:7. Yo no me sentí digno. Así se lo dijo centurión a Jesús. Pero tienes tanto poder y autoridad que di la palabra y lo que es va a acontecer. El centurión podía sentir algo en común con Jesús. Tú y yo, Jesús, tenemos algo en común. Y es que somos hombres sujetos a autoridad. Yo tengo un ejército de hombres. Yo direcciono y ellos me obedecen, pero yo puedo ver que tú también eres un hombre de influencia, que direccionas líderes, los discípulos te siguen, pero yo también tengo un ejército que me siguen, y eso daba fuerza de autoridad para que el centurión hiciera llamar a Jesús, y Jesús en sometimiento bajo esa autoridad del pueblo romano acudió a este llamado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, versículo 8. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Entonces, yo lo que pude declarar es, detente, no entres. Qué obediencia de Jesús. Qué belleza lo que Él declara. En el día a día, ¿qué digo yo? En el día a día, ¿qué declaro? ¿Qué cosas construyo con mis palabras? Hace algunos días estaba conversando con mi familia y hablaba con mi mami. Ella ha sido mi guía, mi líder espiritual, como un Pablo, mi madre espiritual. Y conversábamos del poder de las palabras, cómo construimos y edificamos, cómo la vida y la muerte está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Y conversábamos tantas cosas, y ella fue esa primera guía espiritual en mi vida, mentora, me enseñó a orar con base en la palabra. Hermosa mi mami, y me daba una fuerza, una mujer de fe. Y yo podía sentir que recordar esto era honrarla y era bendecirla. Y tú y yo podemos honrar y bendecir a aquella persona que nos compartió por primera vez de Jesús. Ella me enseñaba a hablar vida, a dar gracias por lo bueno y lo malo. Y yo hoy por hoy le recuerdo, y ella se ríe, y declaro que esa palabra que un día decía, que llenaba la casa de alabanza, que hablaba cariñosamente a las mascotas, a las plantas, a los helechos. Y sabes que las plantas de mi casa se movían
y ellas empezaban a temblar cuando mi mami las bendecía y les hablaba bendición. Puedo ver que la aflicción, el dolor y la amargura impiden que la fe se fortalezca. Lo que tú y yo declaramos, lo que confesamos, eso nos puede oprimir. ¿Qué estoy generando en el día a día para que yo viva? ¿Qué estoy generando en el día a día para que cualquier cosa muera? Yo no lo sé. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Esta palabra es poderosa. Debo guardar mi lengua. Santiago lo dice. Es un miembro pequeñito, pero enciende todo un bosque. Y lo que está en el corazón, eso brota hacia la lengua y sale y trae tanto conflicto, pero es muchas veces la herida del corazón. Y recuerdo que conversando todas estas cosas con mis padres y recordando anécdotas de mis abuelos, mi abuelita Manuela tuvo una empleada que se llamó Laura, y en una oportunidad había una reunión familiar y llegó una señora y en su corazón tenía como mucho dolor y hablaba mal de algunas otras personas, pero también se centraba ella a elogiarse. Y cuando esta persona se va, la empleada le dice a mi abuelita: doña Manuelita, cuando una silla rechina, cuando resuena, es porque le falta un clavo, que hay dentro de mi corazón, que mi lengua proclama con dolor. ¿Qué cosas traemos nosotros que nuestros labios declaran engaño? El que quiere amar la vida y ver días buenos debe refrenar su lengua. Pero frenar la lengua es primero sanar el corazón. Y los invito ahora a mirar un experimento que ha impactado mi vida hace como casi unos 3 años, creo yo, si no fue algo más. Y es el experimento científico del impacto que las palabras provocan en el cuerpo. Y este es un científico japonés que se llama Masaru Emoto. Él llevó un experimento que fue muy curioso y provocó una gran reflexión. Emoto estudió el impacto de cómo se forman reacciones en el organismo a través de las gotas de agua y cómo las emociones son afectadas. Él reunía moléculas de agua, las tomaba y a esas moléculas de agua en una vasijita le declaraba palabras positivas y tomaba otras moléculas de agua y les declaraba palabras negativas. ¡Cuál sorpresa! Que las palabras positivas, amor, cariño, bondad, gracia, sabiduría, estaban allí y luego las llevaba al laboratorio y él observaba en el microscopio y resplandecía un diamante en esas palabras buenas y de bondad. Copos de algodón, flores tornasoladas que estaban en movimiento por declarar palabras buenas en las moléculas de agua y luego él las examinaba. Y cuál sorpresa cuando Emoto miraba las palabras negativas y de maldición. Estas palabras salían en caos. Las figuras que se llevaban al laboratorio de odio, de rencor: eres torpe, eres mentiroso, no me molestes, déjame, me divorcio, apártate. Eso provocaba caos. Y las figuras de las palabras negativas producían figuras muy feas y desagradables. Esto es impactante. ¿Sabes? Cuando yo oí esta historia, primero la leí en un libro de Johnny Enlow, un profeta de Estados Unidos que nació en Lima, Perú. Y este hombre registra este pasaje, pero él dice que cuando el científico toma el agua, él toma 2 cubetas. En una cubeta
congela el agua y la otra cubeta también. Ambas cubetas congeladas. En una dice las palabras positivas, en otra dice las palabras negativas. Y luego al día siguiente las descongela, las lleva al laboratorio y cuál sorpresa que las palabras de vida y bendición son tornasoladas, son llenas de rayo de luz y son llenas de vitalidad. Porque en el agua contiene muchas propiedades para sanidad y bendición al organismo. Y es así como cuando Él descongela la cubeta de las palabras de maldición, de rencor, allí Él puede encontrar bacterias, virus, parásitos. Y Él dice que habían muchos desechos y que el agua literalmente estaba limpia. Las palabras negativas mostraban caos. Si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo tiene un 60% de agua, el cerebro registra un 70% de agua, la sangre registra un 80% y los pulmones un 90%. Estamos cargados de agua. ¿Qué puede pasar en el cerebro cuando insultamos a alguien? Esto me conmueve. Esto sacude la fibra de mi corazón, porque sí que la humanidad entera está cargada de palabras negativas. Insultamos a alguien o lo sometemos a presión, o por el contrario, ¿qué efecto produce cuando declaramos palabras de vida y de bendición y de amor? ¿Qué es lo que está provocando en el cerebro cuando tú y yo maldecimos y confrontamos a alguien que no sirve, que no vale, que desaprobamos? Alzheimer, parálisis mental, crisis emocional, estrés, enfermedades. Esto es científicamente comprobado, familia. Y esto nos debe sorprender, que si queremos ver días buenos, debemos refrenar nuestra lengua, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Qué puedo yo construir con alguien en el día a día, donde nuestro organismo se llena de fortaleza, de fe y de confianza? Cuando yo puedo decir te quiero, eres especial, aprecio lo que haces, eres talentoso. ¿Qué puedo construir en el cerebro que tiene un 70% de agua, donde el agua simboliza la palabra, donde afirmo palabra de vida y de bendición? ¿Qué puedo levantar y restaurar para decir que te aprecio y que eres lleno de talento y de virtudes? Pero cuando digo la palabra negativa, el alma se comprime, se decae, se deprime, se estresa y se va apagando esta mecha. El corazón alegre es un buen remedio y hermosea el rostro. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si miramos en la Escritura acerca de las palabras, del decir, del construir, del bendecir para quitar la maldición, este es el tiempo. Declara conmigo, digo la palabra y lo que está estéril vivirá. Digo la palabra y lo que está paralizado se levanta. Digo la palabra y lo que está muerto será lleno de vida. Digo la palabra y lo que está caído se levanta. Digo la palabra y donde hay ruina hay prosperidad. Digo la palabra y lo que está enfermo se sana. Digo la palabra y lo que está estancado se aviva y se renueva. Sexto momento, la megafe. Es grande la fe del centurión, es grande la fe de Jesús. Se conectan ambas fe, se conecta la gracia y la llenura de Dios. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que seguía a Jesús: este hombre me ha impactado. La fe de este hombre me ha conmovido. Es maravillosa tu fe. En Israel no he conocido otro hombre igual a la fe que se te iguale a ti.
capitán romano. Y Jesús declaraba: romano, romano, si en mi pueblo Israel tuviese la fe que tú tienes, si mi pueblo Israel creyera en todas las bondades y maravillas que yo he dado a mi pueblo, la herencia, la autoridad, el legado de ser hijos, tuvieran tantas bondades y bendiciones, es una mega fe. Y es lo que el centurión vio. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es así, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y llegan los amigos y llega la gente, y yo me imagino la multitud del pueblo, porque un milagro impactaba a toda la región. Ese hombre que estaba enfermo, ese hombre que había visitado a médicos, ese hombre, el íntimo, el de la mano derecha del centurión, fue sano y se levantó. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús podía declarar y divulgar: no es posible que un romano nos gane, que un romano gane ante muchas personas que están cercanas a mi corazón, al latir de mi corazón. Un romano idólatra, no lleno del Espíritu Santo, desconocedor de las promesas de Dios. Él era conocedor de la autoridad que tendría sobre el pueblo de Israel. La usó para tener la bendición a su casa, a su familia. Ni siquiera el pecado lo detuvo, porque no se sentía digno de tener a Jesús en casa, pero no lo detuvo. Él sabía que Jesús rompía las barreras de la separación entre los judíos y los romanos. Jesús maravillado de esta fe, no he encontrado otra igual. Si mi pueblo pudiera usar estos derechos como tú, romano, tú como tú estás usando el tuyo. Di la palabra, tiene mucho poder. Di el mensaje, tiene mucha autoridad. Séptimo momento, milagro en casa. Y al regresar a casa, todos los que habían sido enviados para tocar el corazón de Dios y provocar este milagro, encuentran en casa al siervo restaurado, levantado, sano. El que estaba postrado, el que estaba en cama, paralítico y atormentado, se ha sanado. Esto es maravilloso. Y el Señor hoy nos está diciendo que Él está interesado en ayudarnos, en enseñarnos. No estamos solos, nos ha dejado el Espíritu Santo. Él está en casa en estos tiempos difíciles, déjale entrar. Los milagros están yendo y viniendo, pero ¿estará la vida abundante? No sé cómo estamos. El centurión creyó. Él dijo: ni siquiera tienes que entrar a mi casa, di la palabra. Y el dunamis traspasa fronteras y barreras. El tiempo es ahora y es vivir el fruto del Espíritu Santo, vivir la llenura en el Espíritu. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ya no somos huérfanos, traemos la herencia de Jesús, la herencia del Padre, por el cual clamamos: Abba Padre. Romanos 8:15. El Espíritu Santo trajo el poder, el dunamis, la fuerza, el impacto. Debo permitir al Espíritu Santo generar cambios en mí. Si oramos, tendremos muchos cambios en nuestro pensar y en nuestro hablar. Hay una visitación del Espíritu Santo. Hay olas de poder. El fuego del Espíritu está viniendo y se está encendiendo.
en tu corazón y el mío cuando oramos juntos, cuando buscamos, cuando estamos oyendo su palabra, que la trompeta está sonando, que los días de Elías han llegado, que los campos están listos, que tú y yo recogeremos una gran cosecha, que es más grande y más bueno lo que Dios ha hecho en la humanidad que lo malo que está haciendo las potencias de tinieblas que están destruyendo y matando. Y Dios está por encima de todo. El milagro estaba en casa. Lo comprobaron los líderes de Israel, los ministros, los amigos de la casa del centurión. Debieron hacer fiesta. El pueblo entero se debió regocijar. En Capernaum fue de los lugares donde más milagros pudo haber en toda la región. Gracias, Señor. Di a Jesús: necesito tu llenura, necesito el fuego de tu espíritu que consuma el pecado. Necesito que Jesús se acerque y entre a mi casa y consuma la maldad. Necesito la santidad. El fuego limpia y purifica. El fuego sana y me libera del pecado, de la muerte y de la destrucción. Dile: yo te necesito, Señor. Espíritu Santo, lléname. La trompeta ha sonado. Di la palabra y lo que está destruido se restaurará. Di la palabra y lo que está muerto resucitará. Te bendigo, familia. Abrazos, muchas bendiciones, y ve por otros. Busca siervos enfermos. Llama, ora y declara que Jesús está a las puertas y quiere entrar. Que el Señor te bendiga. Te amo mucho. Te bendigo, familia.